Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Estamos con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Muchas bendiciones. Agradecemos de todo corazón el hecho de que usted saca tiempo para estudiar la Biblia junto a nosotros. Por eso nuestro sincero, cordial y cálido saludos a los hermanos que nos sintonizan, a nuestros amigos aquí en la República Dominicana y tierras extranjeras a través de la internet. Este está siendo un trimestre de mucha bendición. Cómo ganar amigos, la técnica que el Señor Jesucristo utilizaba en la misión que le fue asignada por el cielo para cumplir en esta tierra. Vino voluntariamente a este mundo para salvar a los seres humanos, y nosotros, entendiendo ese gran propósito de Dios, estamos integrando nuestro conocimiento, cómo Jesús obraba con aquellas personas que tenían necesidad, porque la misión de cada ser humano en esta tierra, después que conoce a Jesús, es presentar esas buenas nuevas de salvación. La semana número 8 nos habla acerca de ministrar como Jesús, con un pasaje de la Biblia que se registra en Mateo 9:36 para memorizar. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Para este día estaremos tratando un tema de mucha importancia. A usted y a este servidor le conviene reunirnos para estudiar lo que le importa a Jesús. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Tenemos en los comentarios a estas lecciones al pastor Alex Lizardo, quien es el invitado durante todo el trimestre para compartir esas ideas acerca de la misión de la iglesia, la misión que tenemos como seguidores de Cristo. Pastor, muchas bendiciones y como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en los comentarios. Dios te bendiga, Pastor Scroggins. Agradezco a Dios por la oportunidad que me brinda junto a usted y a los amigos oyentes estudiar su palabra. Durante toda la semana hemos estado estudiando el tema Ministrar como Jesús. Y el texto base para este estudio lo encontramos en Mateo capítulo 9, verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Invitamos a cada amigo oyente para que nos pueda acompañar en esta oración que haremos para introducir el estudio de hoy. Dios y Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de hablar contigo. Gracias por tu amor y misericordia por cada uno de nosotros. Vamos a estudiar tu palabra. Ilumina nuestras mentes y acompáñanos en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor, por esa oración que nos pone en contacto con el cielo, pidiendo la intervención del Espíritu Santo para tratar el tema, lo que le importa a Jesús. El mensaje de Jesús a sus discípulos en Mateo 24, de hecho muy comentado en este tiempo de COVID-19, donde las economías también se están fraccionando y hay angustia, como dice las Sagradas Escrituras, en los seres humanos por las cosas que le están sobreviniendo a la redondez de la tierra. De verdad que este capítulo 24 ha sido bastante estudiado en estos tiempos en que estamos viviendo la situación de tantas enfermedades y la condición económica del mundo que cada día va en declive. Así es que este mensaje del capítulo 24 de Mateo se combina con eventos relacionados con la destrucción de Jerusalén y los días previos a su regreso. Es seguido por 3 parábolas del tiempo del fin en Mateo capítulo 25. Muy bien anexado este mensaje de Mateo 24, 25
tratan sobre ese tema de tanto interés, la venida de Jesús. Importante destacar que estas parábolas vienen a ser lo que es un resumen de las cualidades del carácter que realmente le importan a Jesús para un pueblo que espera su segunda venida. La parábola de las 10 vírgenes enfatiza la importancia de una vida genuina, auténtica y llena del Espíritu Santo. Así es, pastor. Y algo que debemos enfatizar también es que esta parábola de las 10 vírgenes enfatiza la importancia de una vida genuina, de una vida auténtica y llena del Espíritu Santo. La parábola de los 10 talentos subraya la importancia de usar fielmente los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La parábola de las ovejas y de los cabritos revela que el cristianismo genuino realmente ministra las necesidades de aquellos que Dios coloca en nuestra vida cada día, pastor. Bien, vamos a ponernos en contacto con esas parábolas que, reiteramos, están registradas en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Voy a dar lectura a los primeros versículos del 31 al 40. Luego el pastor Alex va a completar la lectura de estos capítulos del 31 al 46. Iniciamos en Mateo capítulo 25, versículo 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Muy bien, pastor. El versículo 41 continúa diciendo: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces se les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Es indudable, pastor Alex Lizardo y amigos, después de uno compartir esta importantísima lectura de Mateo 25, del 31 al 46, necesariamente surgen algunas inquietudes, algunas preguntas. ¿Cómo describe Jesús el cristianismo genuino? Y es importante que podamos enumerar en el día de hoy las áreas de ministración de las que habla este pasaje de la Biblia. Bueno, pastor, aunque esta parábola que acabamos de leer
habla de satisfacer las necesidades físicas y genuinas de las personas. Un aspecto del relato que no debemos descuidar es si será posible que haya algo más aquí dentro del texto. En esta narrativa bíblica, Pastor Scroggins y amigos oyentes, encontramos tres grandes verdades. Verdad número 1, hay hambre y sed de Jesús oculta en las almas de los seres humanos. Hay personas que todavía hoy día tienen hambre y sed de conocer el Evangelio de Cristo. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 10, ¿cómo van a oír si nadie les predica? Hermosos son los pies que anuncian el Evangelio de paz. Dios necesita hombres y mujeres. Dios necesita una iglesia que alimente con la palabra de Dios a esas personas que están con hambre y con sed de conocer de Jesús. Otra gran verdad que encontramos en esta narrativa es que todos somos extranjeros, que anhelamos un hogar hasta que descubrimos nuestra verdadera identidad en Cristo. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 1, él dice, «En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo». Y la tercera verdad, Pastor Scroggins y amigos oyentes, que encontramos en esta narrativa es que estamos desnudos espiritualmente hasta que nos revestimos de la justicia de Cristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 dice, «Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas». Importantísimo este reconocimiento que hace el ser humano de acuerdo al texto bíblico. Reconocer que nosotros estamos desnudos en términos espirituales. Y reconocer esto nos hace, como usted acaba de señalar, nos hace pensar que debemos cubrirnos. ¿Y quién es que nos cubre? La justicia de Cristo. Recuerden, este es un lenguaje que utiliza el maestro muy simbólico y nosotros debemos estar bien relacionados con estos símbolos. Los profetas del Antiguo Testamento muy a menudo describieron la condición del ser humano como una enfermedad incurable. Vamos a consultar a dos de los profetas que nos hablan acerca de esto. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 1, el verso 5, allí se nos dice, ¿por qué querréis ser castigado aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Isaías 1:5. Ahora, ¿qué nos dice el profeta Jeremías, capítulo 30, los versículos del 12 al 15? Porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritáis a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Lo cierto que Dios a través de estos profetas se estaba quejando con su pueblo en aquel entonces, porque se habían desviado tanto de Dios que realmente en términos espirituales estaban muy enfermos y necesitaban de la intervención de ese médico divino. Hoy esas palabras podrían ajustarse justamente a nosotros y ciertamente van a describir la situación que se está viviendo en el mundo. Amados hermanos y amigos, la enfermedad del pecado es mortal, pero el profeta no solamente se queda en esa parte de condenación de lo que el Señor le dice a su pueblo por su poca relación con Él o una relación muy deficiente. No se queda solamente allí,
el profeta también nos señala cuál es el remedio. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor Jehová. Jeremías capítulo 30, verso 17. Jesús es el remedio para la enfermedad mortal de nuestra alma. Fíjense ustedes cómo el Señor presenta cuál es el remedio para esa enfermedad espiritual. Así como nosotros estamos muy interesados y siempre estamos atentos a las noticias acerca de la vacuna que se está procesando para evitar esa enfermedad del COVID-19, que por supuesto ha enfermado tantas personas en el mundo, otros han perdido la batalla, pero nosotros estamos muy interesados en que se produzca una vacuna. En términos espirituales, ante la enfermedad del pecado y la situación de separación que tenemos con Dios, el profeta está hablando de manera clara cuál es la solución a esa enfermedad espiritual que tenemos. Jesús es la solución. El profeta, reitero, dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Jesucristo es el remedio para esta enfermedad del pecado que tenemos y que por supuesto está haciendo que muchas personas estén sucumbiendo ante la vida de pecado, pero no hay por qué morir por esa enfermedad en términos espirituales, porque ya Jesús ha establecido nuestra recuperación y quien tiene la vacuna espiritualmente para resolver ese problema es Jesús. Así es, pastor, y me gustó mucho eso que usted dice. Jesús es el remedio para todos los males de la humanidad. A veces buscamos sanarnos emocionalmente muy lejos de aquel que realmente puede ayudarnos. A veces estamos enfermos físicamente, espiritualmente, económicamente, y buscamos incansablemente a alguien que nos ayude, pero tal vez estamos buscando en lugares incorrectos. El único que puede ayudarte, el único que tiene el remedio que usted necesita, se llama Cristo Jesús. De ahí la importancia, amigo oyente, de usted buscar a Jesús, de usted aceptar a Jesús, de usted abrirle el corazón a Jesús para que Él te pueda sanar de todas tus dolencias, no importa cuáles sean. Él tiene el poder para sanarte. Bien, en esta parábola de Mateo 25, donde hace una separación de las ovejas y los cabritos, es importante que nosotros podamos destacar algunas ideas en torno a estas declaraciones. Reiteramos, vamos a ver algún tipo de diferencia entre las cabras y las ovejas. Mientras Jesús hablaba en función de lo que es el juicio, dijo: cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria, va a separar a la gente unos del otros, así como el pastor separa las ovejas de las cabras. Esta ilustración está basada en una costumbre de los pastores de aquella época, los cuales separaban las ovejas y las cabras. ¿Y por qué lo hacían? Usted se pregunta. Bueno, por lo general las ovejas y las cabras estaban juntas durante el día. De noche se ponían en corrales para protegerlas de los otros animales, de los ladrones y también del crudo frío. Ilustración de esa la encontramos allí en el libro de Génesis, en el capítulo 30, versículo 32 y 33, y Génesis 31, del 38 al 40. Ahora bien, los pastores las ponían en corrales separados para proteger a las ovejas, especialmente las hembras y sus crías, de las cabras, que son mucho más agresivas. También separaban las ovejas para cruzarlas, ordeñarlas y cortarles la lana. En su ilustración, Jesús usó una costumbre que era muy conocida para los judíos, que lo escuchaban, la mayoría de los cuales vivían en el campo. De manera que es una cosa sorprendente y admirable que tenemos cuando Jesús utiliza algún elemento de la naturaleza. Son elementos altamente conocidos en aquel entonces. Pastor Scroggins y amigos oyentes, la parábola de las ovejas y los cabritos nos exhorta a satisfacer las necesidades físicas de aquellas personas que nos rodean.
pero también enfatiza algo más. Es la historia de un Cristo que satisface las necesidades más profundas del corazón humano y nos invita para que nos asociemos con Él para ministrar a aquellas personas que nos rodean. Cuando vivimos vidas egocéntricas, Pastor Scroggins, pensando en nosotros mismos y descuidamos las necesidades físicas, mentales, espirituales, emocionales de las personas que nos rodean, al hacer esto nos estamos arriesgando a la perdición eterna. Cuando analizamos esta parábola de las ovejas y los cabritos, observamos que aquellos que dan su vida por algo más que ellos mismos son elogiados por su Señor y bienvenidos a la eternidad, mientras que aquellos que persiguen egoístamente su propia senda, que están pensando solo en ellos, que no tienen tiempo o no sacan tiempo o no dedican tiempo para asistir a los demás, serán condenados por su Señor. Conforme a esto, Pastor Lizardo y amigos, no hay necesidad de que el ser humano permanezca en una ignorancia voluntaria, sin hacer lo que tiene que hacer. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que es muy difícil que cuando una persona se pone en contacto con el Señor, cuando hay una transformación real, verídica, cuando estudiamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo hace impresión en nuestras vidas, no podemos permanecer siendo egoístas, recibiendo solamente bendiciones que provienen de Dios sin compartirla. Por eso hemos insistido en varias ocasiones y estamos estudiando en esta semana de que hay que obrar como Jesús lo hacía. Jesús beneficiaba a la gente, trabajaba por la gente. El ministerio de Cristo fue un ministerio de servicio y nosotros hoy en día, en este momento, en este instante en que estamos hablando de estas cosas, el Espíritu Santo, y así lo reconocemos, está haciendo una impresión en tu vida, en mi vida. Nos está motivando a compartir lo que tenemos. Así es como funciona el Evangelio de Cristo. Es imposible que una persona que haya sido transformada por el poder de Dios mediante el Espíritu Santo pueda permanecer indiferente ante la situación que estamos viviendo. Miles y miles de personas en todo el mundo están necesitando de estas orientaciones y usted y yo, apreciados hermanos y amigos, estamos recibiendo un gran desafío de parte del cielo para compartir estas buenas nuevas de salvación y hablarle a la gente que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo tenemos que buscarle, tenemos que prepararnos para recibir esa herencia eterna que Dios ha preparado para sus hijos. Así es, pastor, y recordamos a los amigos oyentes que hoy estamos estudiando la lección titulada Lo que le importa a Jesús. Cuando analizamos el ministerio de Cristo aquí en la tierra, notamos, Pastor Scroggins, que a Jesús le importó los enfermos, tal y como lo relata Mateo 14:14 y Mateo 20:34. A Jesús también le importó los dolientes, según Lucas capítulo 7, verso 11 y Juan capítulo 11, verso 33. A Jesús también le importó los pobres, según Lucas capítulo 4, verso 18. También le importó los perdidos, según Mateo 15, 24. Pastor Scroggins y amigos oyentes, hay momentos en los cuales nos sentamos a analizar si realmente nosotros le importamos a alguien. En ocasiones nos sentimos solos, aún en medio de tantas personas, pero podemos sentir consuelo al reconocer que usted y yo le importamos a Cristo Jesús. Somos valiosos ante Dios, tenemos gran importancia ante el cielo. De hecho, si Jesús tuviera que venir a morir solamente por ti, Él lo haría nueva vez. Porque tú eres importante para Jesús, tú le importas a Jesús. Pero también algo importante que aprendimos en la lección de hoy es que a Jesús le importa que su iglesia, que sus hijos se preocupen en asistir a las personas necesitadas. Tal vez en tu vecindario o al lado de tu casa haya una persona con necesidad. Seamos las manos, los pies de Dios en este mundo lleno de necesidad,
Dios necesita de nosotros para socorrer a las personas pobres, a las personas que sufren, a los dolientes, a las personas que tienen hambre de escuchar la palabra de Dios y otras necesidades. Dios necesita de nosotros. Es muy importante para Jesús que usted y yo estemos ocupados dándole asistencia a las personas que lo necesitan. Por la gracia de Dios estamos llegando al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. La verdad es que hemos recibido grandes bendiciones. Hoy tuvimos el privilegio de compartir un tema de tanto interés como lo que le importa a Jesús. ¡Wow! ¡Qué tema! Gracias por la grata compañía y esperamos encontrarnos en la próxima entrega de Radio Amanecer en Estudio. Recuerden, esta semana, ministrar como Jesús y el pasaje de la Biblia a memorizar, Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tus bondades. Gracias porque nos das el privilegio de ministrar a otros, así como Cristo nos está ministrando diariamente. Muchas personas que sufren, que lloran, ayúdanos a estar con ellos a su lado, a hacer de la vida de Jesús nuestro modelo e invitar para que el Espíritu Santo pueda conducirnos y guiarnos donde hay tantas necesidades en términos materiales y espirituales. Guíanos hoy y siempre conforme a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.